A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Hola Rey, espero estés bien. Lo que te quiero contar no solo es una anécdota de terror, sino también una confesión. Por lo mismo, todo será anónimo y si menciono algún nombre, no será real. La pandemia fue muy dura para mi familia en general. Algunos integrantes, cabecillas de familia fallecieron y no solo dejaron tristeza, sino también muchos problemas por propiedades y más cosas. Algunos de los problemas empezaron a volver personales y muchas veces terminamos en amenazas bastante fuertes entre los primos. Debo decirte que la mayoría somos hombres, solo hay 3 mujeres entre los 25 primos que somos. No te mentiré, nos va bastante bien a todas las familias, pero muchos de mis primos pecan de avaros. Aquí es donde entra en mi historia uno de mis primos. Él era de los mayores y muchos lo respetaban, pero por miedo, ya que siempre portaba un arma. Era muy conocido en el barrio y decía conocer a gente que se dedicaba a cosas que no son nada buenas. Seguido, cuando se emborrachaba y empezaban las discusiones, sacaba su arma y amenazaba a los demás. Terminó la pandemia y en una pequeña borrachera que se organizó, él y yo quedamos al final de la fiesta. La charla de pronto se ponía bastante tensa, pero él me mostraba su arma como para señalar que en cualquier momento podría sacarla y usarla. Es importante mencionar que ese día cenamos bonles, ya que esto pasó mientras mi primo muy borracho se comía uno según para bajar la peda y seguir tomando. Yo me estaba quedando dormido en una silla mientras mi primo me insultaba por no seguir tomando, todo mientras él comía. Reaccioné cuando escuché un ruido extraño y fuerte, como si alguien estuviera vomitando. Mi primo se estaba ahogando con un pedazo de pollo. Me levanté y lo vi con sus manos aferrado a la silla, mientras intentaba con todas sus fuerzas vomitar. Corrí hacia atrás de él para ayudarlo, presionando su estómago con mis brazos, pero aquí es donde todo en mi cabeza se descontroló. En segundos, por mi mente, pasó que él era la causa de la mayoría de los problemas y peleas que había en la familia, así que lo tomé de la cabeza envolviéndolo con mis brazos como si una llave de lucha se tratara y apreté poco a poco para cortarle la circulación y no dejar que entrara aire, y en menos de 10 segundos mi primo dejó de moverse. Todo pasó muy rápido. No quiero que sea una excusa, pero yo también estaba borracho. Después de ver lo sucedido, no sabía qué hacer, así que corrí como loco por toda la casa pidiendo ayuda. Varios despertaron y corrieron a ver lo que sucedía. Les expliqué que se estaba ahogando con un trozo de pollo y que yo me había quedado dormido hasta que escuché un ruido raro, y fue cuando empecé a pedir ayuda. Llegó una ambulancia, varias patrullas y después otras autoridades para revisar el cuerpo y toda la situación. La verdad es que yo no me creía capaz de lo que había hecho, y hasta la fecha no sé de dónde saqué el valor para cometer tal acto. Al final se determinó que el deceso fue por asfixia debido al pollo. De alguna manera la libré, pero aquí es donde viene lo paranormal. Tiene meses que el fantasma de mi primo me acosa. Al principio solo escuchaba su voz que decía mi nombre. Después empezó a aparecer en mis sueños y ahora lo veo en todos lados, siempre amenazándome con que pagaré lo que hice. Soy soltero y vivo solo desde hace muchos años. Las puertas de mi casa y de varios de mis muebles se azotan o las golpean con una violencia impresionante. Los trastes de mi casa salen disparados hacia mí queriendo hacerme daño, y esto lo han presenciado muchas personas que han llegado de visita a mi casa. He ido con varios psicólogos y psiquiatras, pero nadie ha podido ayudarme.
Me han medicado, pero los sucesos paranormales y las voces no han cedido. La culpa me está comiendo y ya no sé qué hacer, pero soy muy cobarde para acabar con esto. Llevo escuchándote desde hace unos 3 meses y creo que si lo confieso todo puede tranquilizarse, o al menos puedo sentirme un poco mejor. Yo sé que me juzgarán por lo que hice y es lo menos que merezco. Yo solo quiero estar en paz. Espero puedas leer mi correo. Hola Rey, soy yo de nuevo, Eli. Esta historia no me pasó a mí, pero pasó en mi familia. Mis tías eran niñas de unos 11 y 12 años respectivamente. Vivían en una vecindad con un patio central que conectaba la calle con un callejón. Vivían en la primera casita del lado izquierdo. Al fondo vivía ella. Era una mujer de unos 40 años, piel blanca, cabello oscuro, bonita y siempre bien arreglada. Era amable, saludaba y sonreía, pero aún así, nadie se le acercaba demasiado. La gente decía que era bruja, que hacía trabajos, amarres, venganzas y cosas del corazón. Todos lo sabían. En la casa de al lado vivían los dueños de la vecindad con ellos. Su hijo menor, un joven guapo, educado, que tenía una novia y pensaban casarse, pero dicen que la mujer del fondo se interesó en él. Comentan que ella se le acercó y que él le dijo que no. Se sabe que ella le insistió algún tiempo y al no lograr convencerlo lo amenazó. A los días el muchacho y su novia desaparecieron. No hubo cartas de despedida ni rastro alguno. Pasaron semanas y no los encontraron. Una madrugada, mis tías salieron al baño. Estos estaban afuera, al fondo del patio. Mientras una entró, la otra se quedó esperando recargada a la puerta. Frente a la casa de la bruja, había una jaula grande con un par de gansos. Entonces mi tía escuchó una voz. Muchacha. Pensó que era alguien en el patio. Muchacha, ayúdanos. Eran dos voces, un hombre y una mujer. Ábrenos la jaula. Mi tía se acercó un poco y con la luz de la luna los vio. Dos cuerpos de ganso, plumas, patas y alas, pero los rostros eran completamente humanos. No gritó, no pudo, solo corrió a su casa y se escondió bajo las cobijas hasta que amaneció. Ese día se lo contó a mi abuela. Asustadas empezaron a buscar otro lugar para vivir y se fueron de ahí. Meses más tarde, los vecinos contaron lo que pasó después. La dueña fue a reclamarle y a querer sacar a la bruja. Decían que le gritaba: ¿qué le hiciste a mi muchacho? Regrésamelo. Iba acompañada por un policía y una mujer muy extraña, cabello largo con canas, vestida toda de negro. Después de alegatas y amenazas, la dueña se llevó solo la jaula con los gansos. Al día siguiente, la bruja y sus cosas ya no estaban ahí. La casa nunca volvió a rentarse. Por las noches decían que se escuchaba una especie de rezos. Nunca se supo qué pasó con ella, ni qué pasó con el muchacho y su novia. La familia puso todo en venta y se fueron de la colonia. Espero les guste mi anécdota. Saludos. Me llamo Jorge, tengo 41 años y soy ingeniero forestal. Desde hace más de 15 años, mi trabajo consiste en recorrer zonas naturales, muchas de ellas prácticamente vírgenes, realizando estudios de suelo, impacto ambiental y vegetación. He pasado noches enteras en selvas, montes y bosques sin sentir miedo. Nunca me consideré una persona supersticiosa ni creyente de lo paranormal, y mucho menos de ovnis, o al menos así era antes de lo que me ocurrió en el bosque de la primavera, en Jalisco. Era noviembre de 2019. Ese día me había quedado más tarde de lo normal porque el equipo y yo teníamos que entregar un informe técnico a primera hora del día siguiente. Decidí avanzar lo más posible, aún sabiendo que el sol ya estaba bajando. El bosque de la primavera es engañoso. Durante el día parece tranquilo, casi acogedor,
Pero al anochecer, este cambia por completo. Cuando el sol desapareció, el ambiente se volvió extraño. No solo era la oscuridad, era el silencio absoluto. No se escuchaban grillos, ni aves, ni el movimiento habitual de los animales nocturnos. Era como si algo hubiera provocado que todo se escondiera al mismo tiempo. Ese silencio me puso bastante incómodo, pero lo atribuí al cansancio que tenía. Mientras guardaba mis instrumentos en la mochila, vi algo que no encajaba con el entorno, una luz azulada entre los árboles. No era intensa, pero sí perfectamente visible. Mi primer pensamiento fue lógico: debe ser alguien más del equipo usando una linterna. Así que grité, pero nadie respondió. La luz no se movía como una linterna normal, no iluminaba el suelo ni proyectaba sombras. Flotaba, suspendida en el aire, aproximadamente 2 metros de altura. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces, sin previo aviso, aparecieron otras dos luces. Una era blanca, la otra rojiza, y se colocaron formando un triángulo perfecto, como si alguien las hubiera acomodado con precisión matemática. Se desplazaban lentamente y de manera controlada, rodeándome sin tocarme, como si estuvieran observándome. En ese momento empecé a sentir una presión muy fuerte en el pecho, como si el aire se volviera pesado. Mis oídos comenzaron a zumbar, un sonido grave y constante que me mareaba. El olor del ambiente cambió de golpe. Era metálico, parecido al de los cables quemados o al de una batería sobrecalentada. Quise correr, lo intenté de verdad, pero mis piernas simplemente no respondían. Era como si no me pertenecieran. Las luces comenzaron a descender lentamente y al levantar la vista lo vi. Sobre mí, casi invisible contra el cielo nocturno, había una estructura enorme, oscura, sin una forma definida. No parecía un objeto sólido común. Sus bordes se distorsionaban como si se camuflara con el cielo. Lo más inquietante era que no hacía ningún ruido. No había viento, ni motores, ni vibración alguna. La luz azul descendió aún más hasta quedar frente a mi rostro. Sentí un calor extraño en la piel, seguido de una sensación de vacío. Lo último que recuerdo fue esa luz iluminando mis ojos, y después, nada. Desperté tirado en el suelo con la ropa sucia y la garganta seca, como si hubiera pasado horas deshidratado. Miré mi reloj, estaba detenido exactamente a las 2:17 de la madrugada, y según mis cálculos, yo debería haber salido del bosque mucho antes de la medianoche. Habían pasado más de 3 horas de las que no tengo ningún recuerdo. La camioneta estaba a más de 500 metros del lugar donde la había estacionado. Las puertas estaban abiertas y el interior revuelto, como si alguien hubiera revisado todo. No faltaba nada, pero algo no estaba bien. Días después, noté unas marcas circulares en mi brazo izquierdo, perfectamente alineadas, como si hubieran sido hechas con algún tipo de instrumento. Fui a varios médicos, ninguno supo decirme qué las había causado. Desde esa noche mi vida cambió. No hablo de esto casi con nadie, pero hay algo que no puedo ignorar. Cuando manejo de noche por carreteras que están rodeadas de árboles, a veces veo reflejos azulados entre la vegetación, moviéndose al mismo ritmo que mi auto. Y en esos momentos tengo la certeza de que aquello que me observó en el bosque aún sabe dónde estoy. Mi nombre es Manuel, soy originario de Chiapas y desde niño crecí entre el campo, el lodo, el olor a estiércol y los animales. Para mí, ver nacer crías deformes no era algo completamente desconocido. En algunas ocasiones, tenían una pata torcida, un ojo mal formado, cosas que uno aprende a aceptar cuando vive del ganado. Pero lo que ocurrió en 2016 no tenía ninguna explicación natural. En ese entonces trabajaba como peón cuidando el ganado de un ranchero de la zona, un hombre mayor, muy respetado en la comunidad y profundamente creyente. Aquella madrugada
Todavía estaba oscuro cuando uno de los otros peones llegó corriendo hasta mi choza. Venía pálido, sudando frío, con los ojos abiertos de par en par. Manuel, nació algo que no está bien, me dijo casi sin aliento. No hizo falta que me explicara más. Tomé una linterna y lo seguí hasta el corral. El aire estaba pesado, extraño, y había un silencio incómodo, roto solo por el balido nervioso de las cabras adultas. Ahí estaba, una cabra recién nacida, aún húmeda, temblando sobre la paja, pero ésta tenía dos cabezas perfectamente formadas, unidas al mismo cuerpo. No era un amasijo grotesco, no parecía un error apresurado de la naturaleza, era demasiado simétrica, demasiado bien hecha. Lo más perturbador fue que ambas cabezas tenían los ojos abiertos desde el primer momento, no miraban al azar, parecía que me estaban mirando a mí. Una de las cabezas balaba débilmente como cualquier cría recién nacida. La otra no hacía ningún sonido, solo movía la boca despacio como si estuviera murmurando algo que no podíamos escuchar. Entonces lo noté, el olor. No era el olor normal de sangre o parto, era un hedor fuerte, penetrante, como azufre, como cuando se quema algo químico. Me ardieron los ojos y sentí ganas de vomitar. El ranchero llegó poco después. En cuanto vio a la cabra, se persinó y comenzó a rezar en voz alta. Decía que aquello no era una obra de Dios. Mientras rezaba, ocurrió algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. La cabra se levantó sola. Sus patas temblaban como si no soportaran su propio peso, pero aún así logró sostenerse. Las cabras adultas comenzaron a retroceder, chocando unas con otras como si quisieran huir del corral. Entonces, la cabeza que no balaba giró lentamente hacia mí y sonrió. No fue un gesto animal, no fue una mueca involuntaria, fue una sonrisa lenta, consciente, como si supiera exactamente quién era yo y que yo sabía que aquello no debía de existir. Sentí un frío que me atravesó el cuerpo. Mis piernas se aflojaron y tuve que apoyarme en la cerca para no caerme. Esa noche fue un infierno. Los perros no dejaron de aullar como si algo los estuviera provocando. Algunos intentaron escapar, otros se escondieron debajo de las casas, pero nadie pudo dormir. La cabra murió antes del amanecer. Cuando la encontramos, su cuerpo estaba rígido, pero las dos cabezas seguían con los ojos abiertos. Ningún animal quiso acercarse, ni perros, ni gallinas, ni siquiera los opilotes. Intentamos enterrarla, pero al cavar notamos algo extraño. La tierra estaba dura, negra, como si hubiera sido quemada desde adentro. Aún así, la enterramos rezando sin mirar atrás. Días después, el ranchero comenzó a enfermar. Primero fue fiebre, luego delirios. Decía que escuchaba balidos dentro de su cabeza. Murió en menos de una semana sin que los médicos pudieran explicar qué tenía. Desde entonces, ese terreno quedó maldito. Nada crece ahí. El pasto se seca, los animales no se acercan y la tierra sigue obscura. Mi nombre es Laura, soy madre soltera y vivo en Iztapalapa, en un departamento pequeño, de esos donde todo se escucha y la noche nunca está completamente en silencio. Esto ocurrió en 2018, cuando mi hijo Mateo tenía solo 4 años. Él era un niño tranquilo, tímido, muy imaginativo, pero lo que pasó con ese muñeco cambió todo. Elmo llegó como un regalo cualquiera, de esos muñecos rojos que hablan cuando les aprietas la barriga y con frases grabadas y risas infantiles. Mateo se encariñó con él desde el primer día. No lo soltaba, dormía con él, comía con él, lo sentaba frente a la televisión como si fuera otro niño más. Lo que me pareció raro fue la forma en que le hablaba. No era un juego común, no lo hacía como cuando los niños inventan voces. Mateo mantenía conversaciones completas, hacía pausas para escuchar y asentía con la cabeza. Una tarde me dijo algo que me incomodó bastante.
Elmo dice que juega conmigo cuando tú no estás. Le pregunté cómo jugaban y Mateo me respondió con total naturalidad. Dice que no me mueva del cuarto, que ahí estoy seguro. Intenté no darle importancia, pensé que era imaginación, soledad o fantasía infantil, hasta que una noche, cerca de las 2 de la madrugada, escuché risas saliendo de su cuarto. No eran risas normales, eran suaves, constantes, como si alguien se estuviera divirtiendo sin querer ser escuchado. Abrí la puerta lentamente. Mateo estaba sentado en la cama con las piernas cruzadas, mirando fijamente el muñeco, que estaba frente a él perfectamente acomodado. ¿Con quién hablas?, le pregunté. Sin voltearme a ver me respondió, con Elmo y con el señor que no tiene ojos. Sentí un frío horrible subir desde mis pies hasta la nuca. Me acerqué de inmediato, abracé a mi hijo y revisé todo el cuarto. No encontré a nadie, no había nada fuera de su lugar, pero desde esa noche las cosas comenzaron a empeorar. El muñeco aparecía sentado aunque yo lo dejara tirado en el suelo. A veces lo encontraba mirando hacia la puerta, otras frente a la pared como si estuviera castigado. Un día noté que no tenía pilas. Aún así, por las noches se activaba solo. Mateo comenzó a hablar dormido, pero no murmuraba palabras sueltas. Mantenía diálogos completos, cambiaba el tono de voz como si contestara preguntas. A veces se reía, a veces decía no quiero o déjame. Una madrugada me despertó un sonido que me heló la sangre. Era una voz grave y profunda que no pertenecía a un niño y venía del cuarto de Mateo. Yo entré corriendo. El muñeco de Elmo estaba sentado en la cama, mirando hacia la pared, moviendo la cabeza lentamente de un lado a otro, como si negara algo. Mateo estaba dormido, pero sus labios se movían al mismo ritmo que el muñeco, como si alguien estuviera usando su cuerpo para hablar. No pensé ni tampoco dudé. Al día siguiente tomé el muñeco y lo tiré a la basura, lejos del edificio. Volví a casa con un nudo en el estómago, convencida de que todo había terminado. Esa noche, al entrar al cuarto de Mateo, lo vi ahí, sentado al pie de la cama. Ahí estaba el muñeco, sin bolsa, sin suciedad, mirando hacia arriba. No lloré ni grité. Lo tomé con las manos temblando y lo llevé a un terreno baldío cerca de la colonia. Lo rocié con alcohol y lo quemé. Mateo despertó en casa gritando, como si le estuvieran arrancando algo desde adentro. Gritaba mi nombre, decía que le dolía el pecho, que Elmo no quería irse. Después de eso, todo se calmó. Mateo ya no habla dormido, ya no conversa con nadie invisible, volvió a ser el niño de antes, pero hay algo que todavía me quita el sueño. A veces, antes de dormir, me mira fijamente y me pregunta en voz baja, ¿por qué Elmo ya no viene a verme, mamá? Me llamo Rosa María y esta es una historia que jamás quise contar, pero que sigo cargando todos los días. Cuando mi hijo nació, todo parecía normal. Fue un parto sin complicaciones y un bebé sano, fuerte, de buen llanto. Vivíamos en Puebla, en una casa modesta, rodeada de vecinos que se conocían de toda la vida. Desde los primeros días hubo algo que me incomodó bastante. Una anciana, Eulalia, siempre se acercaba a ver a mi hijo. Era una mujer delgada, encorvada, con el cabello siempre cubierto y unos ojos negros que parecían no parpadear. Se quedaba observándolo durante largos minutos sin sonreír y sin tocarlo. Qué bonito niño, decía. Lástima que no todos deberían tener hijos. Lo decía en un tono extraño, como si no fuera una opinión sino un juicio. Yo lo tomaba como el comentario amargado de una mujer sola, pero con el tiempo empecé a sentir un miedo que no sabía explicar. Un día, cansada de su insistencia, discutimos. Le pedí con firmeza que no se acercara más a mi hijo, que respetara mi casa. Doña Eulalia me miró fijamente y no respondió, solo se dio la vuelta y arrastró los pies directo hacia la calle. Esa misma noche no pude dormir. Escuché pasos alrededor de la casa, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra. Luego comenzaron los susurros.
Eran palabras repetidas, imposibles de entender, dichas una y otra vez como una oración al revés. A partir de ese momento, mi bebé comenzó a enfermar sin razón. Lloraba durante horas, especialmente por la madrugada. No lloraba como cualquier bebé, lloraba mirando fijamente al techo, con los ojos muy abiertos, como si algo colgara sobre él. Lo llevé a médicos y a clínicas, así como a hospitales. Todos decían lo mismo. No tenía nada, sin fiebre, sin infección. No había ninguna explicación. Una madrugada, mientras intentaba calmarlo, sentí que el aire del cuarto se volvió helado. Al levantar la vista la vi. Sobre la cuna, inclinada hacia mi hijo, había una sombra encorvada con cabello largo que casi tocaba al bebé. No tenía rostro definido, solo una oscuridad densa. Murmuraba el nombre de mi hijo una y otra vez en un tono bajo y enfermo. Le grité. La sombra se desvaneció, pero el llanto de mi hijo fue peor que nunca. Desesperada, busqué ayuda fuera de los médicos. Llegué con una curandera de la región, una mujer que apenas miró a mi hijo y negó con la cabeza. Me dijo algo que todavía me eriza la piel. Ese niño fue señalado antes de nacer. Realizó una limpia con hierbas, huevos y rezos muy antiguos. Dijo que alguien había enviado una maldición por envidia, por rencor, por odio acumulado. Después de la limpia, mi hijo comenzó a mejorar bastante. Volvió a dormir, volvió a sonreír, volvió a ser un bebé normal, pero esa misma semana, Eulalia falleció. Dijeron que fue natural, que su corazón simplemente se detuvo. La verdad es que yo no pregunté más. Han pasado casi 8 años desde entonces. Mi hijo creció, pero no todo desapareció. A veces despierta llorando en la madrugada y me dice que una abuelita negra quiere llevárselo, que lo llama por su nombre desde la esquina del cuarto. Desde aquella noche duermo con la luz encendida, y de verdad que no es por miedo a la oscuridad. Me llamo José Alfredo, soy albañil desde hace más de 20 años. He trabajado en todo tipo de obras, casas humildes, fraccionamientos enormes, remodelaciones viejas donde salen ratas, humedad y hasta restos de animales. Nada me asusta fácilmente, pero lo que ocurrió en 2018, durante la construcción de una casa en Tecámac, fue algo que ninguno de nosotros pudo ignorar. Desde el primer día sentí que algo no estaba bien. El terreno estaba demasiado silencioso. No había perros, no había aves, y aunque era una zona donde ya había más construcciones, ese lote parecía aislado, como si no perteneciera al lugar. Aún así comenzamos a trabajar. A la semana empezaron las cosas raras. Las herramientas desaparecían, martillos, cucharas, niveles. Pensamos que alguien se los llevaba por error hasta que comenzaron a aparecer enterradas, cubiertas de tierra, justo en el centro del terreno, como si alguien las hubiera colocado ahí a propósito. Por las tardes, cuando solo quedábamos dos o tres, escuchamos pasos en el segundo piso. El problema es que el segundo piso todavía no existía. Solo había varillas saliendo del techo y tablas mal acomodadas. Aún así, los pasos sonaban claros, lentos, como de alguien caminando descalzo. Una tarde, mientras acomodaba bloques, levanté la vista y lo vi. En una esquina del terreno, parada junto a una pared a medio levantar, había un niño. Estaba quieto, observándonos. Vestía ropa vieja, manchada de tierra. ¿Y ese niño de quién es?, pregunté. Cuando parpadeé, me di cuenta del detalle que me heló la sangre. El niño no tenía rostro. Donde debían estar los ojos y la boca, solo había una superficie lisa, pálida sin rasgos. Desapareció frente a mí. No dije nada, pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero las cosas empeoraron. Uno de mis compañeros cayó del andamio sin explicación. No tropezó, no resbaló. Dijo que sintió un empujón como si alguien lo hubiera aventado con fuerza. Se rompió la pierna y no volvió a la obra. Otro renunció al día siguiente. Pálido y con la voz temblorosa, nos dijo que mientras trabajaba solo, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre desde adentro de la pared recién levantada.
Juró que la voz sonaba como la de un niño, pero vieja al mismo tiempo. El momento definitivo fue una mañana temprano. Habíamos dejado cemento fresco la noche anterior. Cuando llegué vi algo que me dejó sin aire. Manos marcadas en el cemento. Eran muy pequeñas, demasiado pequeñas para ser de un adulto. Parecían manos de niño, hundidas como si alguien hubiera intentado salir desde abajo. Nadie quiso tocar eso. Ese mismo día confrontamos al dueño de la casa. Al principio se hizo el sorprendido, pero terminó confesando la verdad. Nos dijo que muchos años atrás ese terreno había sido usado de forma ilegal, que durante años se rumoró que allí enterraban cuerpos, personas que nunca fueron reclamadas. Dijo que por eso el terreno era barato. La verdad es que no trabajamos un día más. Abandonamos la obra sin cobrar lo que faltaba porque nadie quiso volver. La casa quedó a medias, muros levantados, varillas oxidadas, ventanas sin vidrio. Hasta hoy nunca se terminó. He pasado por ahí. Las ventanas están rotas, la maleza creció por todos lados, pero siempre siento que alguien me observa desde adentro y juro que algunas veces veo una silueta pequeña asomada en las sombras, esperando a que alguien intente terminar con lo que no debía construirse jamás. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima si es que puedes dormir esta noche.